No puse el que convierte la lista cadena dentro del ciclo. Sí, que inserta. Primero inserta y después los pone. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Quedó como si fuera pila, ¿verdad? Porque inserta siempre en la posición primera. Sí, por eso nos quedó al revés. El 1 al final, ¿no? Porque como lo hice como si fuera código de pila, entonces el que ya estaba se va haciendo hacia atrás, hacia las últimas posiciones. Bueno, entonces ahora que ya tenemos el inserta primero, vamos a hacer uno que inserte en cualquier posición. Ya no solo en la primera posición, sino en una posición cualquiera de la lista. Y entonces, para hacer que inserte en una posición cualquiera, lo primero es, como siempre, el prototipo. Entonces vamos a ponerle inserta en n, ¿no? El de arriba era p de primero, este es n de cualquier posición. Y entonces se va a aparecer, salvo que va a tener aquí la posición en la que lo quiero insertar. Entonces es la lista, el dato y la posición en la que lo quiero insertar. Y aquí les platicaba la clase pasada que vamos a tener un conflicto. Como este solo es apuntador a nodo, no puedo validar la n. ¿Sí? ¿Por qué no puedo? Porque si la n es, por ejemplo, 10, y en este caso solo tiene 5, tendría que recorrer la lista completa para saber cuántos tiene. ¿Sí? Y bueno, pues ya la recorrí una vez, ya mejor lo hubiera insertado. Ahora, aquí vamos a hacernos alguna pregunta sobre cómo queremos que se comporte la lista. Hay muchos tipos de listas que se comportan de manera diferente dependiendo de cómo uno la defina. Pero podemos hacer que el primer caso, si me dan una posición inválida, regrese rojo. Sí, eso sería el primer caso. El segundo caso sería, si me dan una posición que es mayor de las que tiene, entonces lo inserto al final. Me dicen, inserto en la posición 20. No, pues solo llega hasta la 5. Lo inserto en la posición 6. ¿Sí? Porque me dio una posición mayor. Y la otra sería, defino un valor por omisión, un dato por omisión, y entonces si tiene 5 datos y me dicen insertar en la posición 20, inserto el 6, el 7, el 8, el 9 hasta el 19 de ceros, y el 20 con el dato que me estén dando. Y le agrego todos los elementos a la lista para que tenga posición 20. Podemos hacer cualquiera de esas tres versiones. Vamos a empezar por la primera, que es la de que regrese rojo, ¿no? Si me dan una posición que no existe, regresa que no se pudo insertar. Entonces voy a hacer lo que siempre hago, validar y crear el nodo. ¿Sí? Porque esto también inserta, entonces valida y crea un nodo. Ahí está. Ahora, aquí siempre insertó al principio y ya no hubo que hacer nada. Acá voy a necesitar recorrerme a la posición n. Entonces voy a necesitar un aux, que es el que siempre uso, y un entero para saber que ya estoy en la posición n. Y entonces voy a hacer el ciclo y va a haber dos condiciones para terminarlo. Una, que aux llegue a ser nulo. Y si aux llega a ser nulo, pues ya no se insertó. ¿Sí? Si aux nunca es nulo y la i llega a ser igual con n, quiere decir que ya estoy en el nodo que lo debo insertar.
Entonces la i comienza en 0 y aquí va a ser un while mientras la i sea menor que n, porque cuando la i sea n quiere decir que ya estoy en el nodo en donde lo quiero insertar, ¿sí? Y si la i es menor que n, y aux, ¿sí? Donde aux será igual a asterisco L al principio. Y acuérdense, este aux igual a asterisco L es que los dos apunten al inicio de la lista. Si la lista estuviera vacía, pues no entra al ciclo, ¿sí? Si no está vacía, el aux va a ser diferente de nulo y la i pues va a ser menor que n porque la i la inicialicé con 0. Y entonces, dentro del ciclo, pues hago lo que siempre sé hacer, que es recorrer la i y recorrer el aux. Así. Y entonces esto va a hacer que la i vaya avanzando, va a ir creciendo y el aux va avanzando a la siguiente posición. Cuando sale del ciclo puede salir por dos condiciones. Una, que la i llegó a ser n, ¿sí? Y la otra, que aux fue nulo. Cualquiera de esas dos condiciones es aquí donde tendría que decidir. Si aux es nulo, quiere decir que llegó al final y la posición n no llegó al final, ¿sí? Es decir, me dio una posición más grande del número de datos que tiene la lista. Entonces aquí pongo si aux es nulo. Entonces, si aux es nulo, lo que tengo que hacer es regresar posición inválida, ¿no? Porque me dieron una posición que no podía insertar. Y esa posición inválida pues la voy a declarar aquí en la lista. Ya está. Y entonces ya sé que en caso de que el aux sea nulo, quiere decir que no llegó. Si el aux no es nulo, quiere decir que sí llegó a la posición i. Sí, era una posición válida. Vamos a decir la 3 en el caso de esta que estoy usando aquí. Entonces está la 0, la 1, la 2, la 3. ¿Sí? Bueno, como aux está apuntando al nodo 3, no lo puedo insertar a la izquierda de aux, porque acuérdense que en estas no se puede regresar. Lo tendría que insertar a la derecha de aux. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que quede en la posición 4 el nodo que voy a insertar. Porque aux es el nodo 3. Entonces, si lo inserto a la derecha, el que estoy insertando quedaría en la posición 4. Si quiero que de veras quede en la posición que voy a poner, tendría que ser así. ¿Sí? El detalle de hacerlo así es que si n es 0, ya se anuló. ¿Sí? Pero bueno, porque el problema de este codiguito es que no puede insertar en el primero, porque yo voy a modificar aux y para insertar en el primero se tiene que modificar asterisco L, que fue lo que hice acá abajo con el inserta primero. Aquí el inserta primero modifica asterisco L. Y aquí yo lo que voy a hacer es modificar aux. Entonces aux no va a poder ser el 0. Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita así con la n-1 y luego ya haremos unas versiones más que permitan hacer mejores inserciones.
Entonces, si es la posición 3, entonces la I quiere decir que llegó a 2 y en 2 se salió. Entonces AUX está apuntando al nodo 2 y lo voy a insertar a la derecha de AUX y el dato que voy a insertar va a quedar en la posición 3. ¿Sí? ¿Cómo inserto a la derecha de AUX? Bueno, ya sé que AUX no es nulo, entonces ya creé el nodo nuevo y el nodo nuevo va a quedar con lo que tenga el siguiente de AUX. Entonces, nuevo flecha siguiente será igual a AUX. ¿Sí? Y eso va a hacer que el nuevo que acabo de crear apunte a lo que apunta AUX. ¿Sí? AUX siguiente. Así es. Entonces, si lo piensan, tengo el cuadrito apuntado por AUX y todos los que están enfrente, nuevo apunta también a ese que está enfrente. Ahora tengo que hacer que el AUX apunte a este. Entonces el AUX siguiente va a apuntar. Si se dan cuenta, se parece mucho a este, solo que en lugar de usar asterisco L, uso AUX siguiente. Porque AUX ya es el nodo en donde quiero insertar a la derecha. Vamos a ver si funciona. Yo espero que sí. Entonces este será inserta en la posición N. Vamos a hacerlo así como lo estuve diciendo ahorita, que es que inserte en la posición 3. Vamos a ver si lo inserta y en la posición 3 vamos a insertar un 4. Ahí está. Me falta un punto y coma. Y si todo sale bien, entonces esta es la posición 0, 1, 2, 3. Ahí le puse 4. No, le puse valor 4, ¿verdad? Pero la posición 3. Así, valor 4, posición 3. Entonces la 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? En la posición 3 puso el 4. ¿Creen que funcione para el último? Vamos a revisar primero el código para ver si funciona para el último nodo. En este caso tiene 6, ¿no? Es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, si le pongo inserta en la posición 6, para que sea uno adelante, ¿qué es lo que haría? Bueno, este sería 5, y si esto es 5, este se detendría cuando la I es 5. Y entonces, si se detiene cuando la I es 5, AUX está apuntando al nodo 5. Y esto, su siguiente, es nulo. Entonces pasaría como en la pila lo que sería poniendo un nulo en donde ya había un nulo. Y luego AUX siguiente sería 9. Vamos a ver si funciona. Vamos a tratar en lugar de insertarlo en la posición 6, les dije. Pero inserté otra vez un 4. Entonces, si todo funciona bien, pondrá un 4 en la posición última de la. Listo. Tarda mucho. ¿Sí? Si le pongo el 7, entonces esto sí ya no debería insertar nada, ¿verdad? Porque está regresando un error que no estoy atrapando. Si yo quisiera atrapar el error, tendría que hacer esto, ¿verdad? Declarar una variable error y entonces decir que ese error lo asignaría, el error que regresa lo asignaría.
Pero entonces este debe de ponerlo como está esta versión, sin el 4, porque ya no, porque cuando entra el ciclo llega el aux a nulo y se sale sin insertar. ¿Sí? Entonces este inserta bien siempre y cuando la posición no sea la posición 0, porque si es la posición 0, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está? Aquí está el código. Asterisco aux es igual a L, hasta ahí no va a haber nada. Si este es 0, n es 0, n menos 1 va a ser menos 1, y no va a entrar al ciclo, ¿verdad? Porque la i es 0, y esto es menos 1. Entonces, como es menos 1, lo que va a pasar es que no entra al ciclo, aux, como es asterisco L, no va a ser nulo, ¿sí? Entonces no va a ser nulo, y va a ser estos dos de acá. Pero va a dejar el nodo, pero no va a modificar L. ¿Sí? Y como no modifica L, pues sí lo inserta y todo, pero lo inserta en aux. Y aux es variable local y va a desaparecer. Entonces vamos aquí a hacerlo a ver si lo que les estoy diciendo es cierto. Entonces en lugar de 7 le voy a poner 0. Y si todo funciona bien, parece que funcionó muy rápido. ¿Por qué? ¿Qué hice bien? ¿Todo lo hice mal? Eran 4, ¿no? ¿Por qué me quedó el 4 en esa posición? Ah, sí. No funciona. No lo insertó en la posición 0, lo insertó en la posición 1. ¿Sí? Aunque yo le puse 0. Y si lo hago en la 1, debe hacer lo mismo, ¿no? Y ahora ¿por qué no lo hizo rápido? ¿Lo hace bien? ¿Sí? ¿Por qué falla? Pues falla porque no modifica aux, L. ¿Sí? Modifica solo aux. Podemos hacer muchas cosas para que funcione con la posición 0. Una podría ser ponerle un if aquí arriba y decir si es 0, llama inserta primero. Y ya, ¿no? Y eso sería todo. Y entonces ya la posición 0 funcionaría bien y la posición siguiente pues funcionaría con 1. ¿Sí? Otra podría ser ponerle otro if acá que diga, si la posición es 0, entonces en lugar de hacer aux siguiente igual a nuevo, haz asterisco L igual a 9. ¿Sí? Y ya eso haría que funcionara. Bueno, ¿cómo necesitaríamos hacer para que insertara a la izquierda? Inserta a la derecha, ¿verdad? Si quisiéramos insertar a la izquierda, porque yo le dije, inserte en la posición 1, y era la posición, es que no guardé el que, así, para que se vea, ¿no? Y entonces el dato que estoy agregando queda en esa posición, en la posición que estoy poniendo. Si quisiera que quedara antes, ¿qué debería hacer? Ahí está, miren. La posición 1 era la 25. ¿Sí? Era la 0. Y le dije inserta en la posición 1 y le inserto aquí. ¿Sí? Si yo quisiera que lo insertara no el dato fuera de la posición 1, sino el dato fuera
a la derecha del 1, o aquí está insertando a la izquierda del 1. Si lo quisiera insertar a la derecha del dato 1, es decir, entre este y este, que quedara acá, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué dicen ustedes? Pues no le restaría el 1, ¿verdad? Si no le resto este 1, entonces ya siempre inserta a la derecha del nodo que está apuntando. Y entonces este quedaría en la posición siguiente. Sí, en lugar de quedar entre el punto 2 y el punto 25, o punto 20 y punto 25, va a quedar entre el punto 25 y el punto 33. Claro, lo que funcionaba ese 1, ese n-1. ¿Sí? Bueno, ¿cómo haría la función eliminar? Eliminar que reciba una posición. Podríamos hacerlo igual con dos versiones. Una que sea eliminar el primero y otra que sea eliminar una posición específica. O podemos en ese caso hacer el código diferente, hacerlo ambas versiones en el mismo código. Vamos a hacerlo así. Entonces, este va a ser eliminar el in de eliminar la posición n y recibe lo mismo, ¿verdad? Pero sin el dato, porque ese dato pues lo va a borrar. Entonces solo dice que va a eliminar una posición. Y vamos entonces a hacer en este código la otra versión, la que va a verificar si de principio si es la primera la que quiero eliminar. Si es la primera la que quiero eliminar, entonces, bueno, hasta aquí todo es igual, ¿verdad? Declaré, el nuevo no lo necesito porque el nuevo es para insertar, el out sí es para recorrerme en la lista, y entonces, aquí voy a poner un if n igual con 0, y voy a hacer aquí el código para eliminar el 0. Y ya si no, hago el código para eliminar el que no es el primero. Ahora, si voy a eliminar el primero, lo que tengo que hacer es que out sea igual a asterisco L. Es decir, los dos apuntan al primer nodo. Si ya out es igual a asterisco L, entonces recorro la L. ¿Sí? Y digo, asterisco L es igual a asterisco L siguiente. Esto de entrada podría funcionar siempre, bueno, muchas veces, siempre y cuando la lista no esté vacía. Porque si está vacía, esto es nulo. Y si esto es nulo, aquí no pasa nada, ¿no? Le asigna nulo al out. Pero cuando yo haga asterisco L flecha siguiente y asterisco L es nulo, ¡pum!, deja de funcionar. ¿Sí? Porque no puedo ir a la dirección nula. Entonces, para que esto funcione, tendría que estar seguro que asterisco L es no vacía. Entonces, para poder eliminar un dato, aquí tendría que poner que tiene datos. ¿Quién? L. Y entonces, si no tiene datos, regresa un defecto. Y porque quiero sacar de una lista que está vacía. Y este underflow, pues lo pongo acá, como define. Ahí está.
Y eso, entonces, esa validación que puse me garantiza que este no es nulo. ¿Sí? Quizá esto completo sí es nulo, pero asterisco L no es nulo. Entonces esto ya no se va a morir. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque para eso hice esta validación, que tiene datos. Creo que esta macro no la he hecho en el caso de la lista, ¿verdad? Vamos a hacerla porque creo que no está. No está. Entonces vamos a ponerla aquí. Tiene datos L, ¿qué quiere decir que es? Como L ya es apuntador, quiere decir que L es diferente de 1. Eso es que tenga datos, ¿no? Listo. Y con eso sería suficiente. Es vacía, que es la otra que siempre hacemos. Sería igualita, solo que ahora en lugar de diferente es igual. Así. ¿Claro? ¿Sin problemas? Bueno. Entonces ya hice las dos macros que siempre uso. Entonces debo de pedir que tenga datos. Si no tiene datos, regresa 1. Porque no se puede eliminar de una lista básica. Ahora sí. Si la posición es 0, entonces hace esto. Si la posición no es 0, entonces hace aux igual a asterisco L, pero ahora hace un ciclo while que diga mientras i es menor que n menos 1, si quieren para que funcione como la otra, y aux. Y en este ciclo hago lo mismo que hice en el ciclo anterior, que es el i más y el aux igual a siguiente. Fíjense que este codiguito que estoy haciendo aquí ya lo usé antes, ¿no? Y este codiguito tan simple así como está, pues deberíamos hacerlo como una pequeña función, porque se va a repetir en varias ocasiones. Y otra vez de aquí sale por dos razones. Una, si el aux es nulo, quiere decir que la posición que me pidieron borrar no existe. Ahora, quizá en este tenga más sentido que una lista que tiene del 1 al 5 y me dicen borra el 10, pues no haga nada, ¿no? Porque ya está borrado el 10, porque solo tiene del 1 al 5. ¿Sí? Entonces puede ser que no regrese error aquí de posición inválida. Bueno, esa es una posibilidad. La otra es que regresara error y que no haga, y la tercera sería que elimine aux, porque ya está aux apuntando al dato que quiero eliminar y bueno, al dato que está enfrente del que quiero eliminar, ¿no? Porque recuerden, siempre tengo que hacerlo desde la parte de atrás. Y lo que tengo que hacer entonces es aux está atrás del que quiero eliminar. Entonces aux ahora, el siguiente de aux, ya no debe ser el que era, sino debe de ser el que estaba delante de ese. ¿Sí? Entonces, yo sé que aux no es nulo, pero lo que necesitaría saber es si aux siguiente no es nulo, porque voy a hacer esto, ¿no? Para sacar el que está enfrente del que quiero borrar. Pero para hacer eso necesito saber que aux siguiente no es nulo, porque si aux siguiente es nulo, entonces la parte de la derecha rompería el programa. ¿Qué es el problema aquí? Que me pidan borrar el último, ¿sí? Y si me piden borrar el último, no puedo ir al siguiente del último, porque es nulo, ¿sí? aux está apuntando al dato que quiero borrar. Ese es el chiste de este ciclo, que sale aux apuntando al dato que quiero borrar, ¿sí? Y entonces, si aux sale apuntando al dato que quiero borrar, tengo que verificar
si ese dato tiene siguiente. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner if out. Este es si existió el dato, ¿verdad? Si el dato que quiero borrar existe. Si el dato que quiero borrar existe. Y luego, si ese dato que quiero borrar tiene un siguiente, entonces voy a poner aquí otro. Y entonces voy a decir borrar es igual a flecha. ¿Sí? Entonces, este lo guardé en borrar. ¿Por qué lo guardé en borrar? Por dos razones. Porque quiero ver que no sea nulo. Y después, si no es nulo, le voy a hacer free. ¿Sí? Y entonces lo tengo que tener una variable para hacerle free. Entonces aquí voy a poner if borrar. Si esto es cierto, entonces si ya quiero no escribo esto para que no se vea tan largo, borrar así. Y si esto es cierto, este ya se lo saltó, y entonces aquí hago free borrar, porque ya me salté el nodo que quería borrar. Entonces el primer if verifica que haya encontrado el nodo que quiero borrar. Luego, si ya lo encontré, veo cuál es su siguiente y ese siguiente le pongo borrar, porque es el que quiero borrar, el que está enfrente de algo. Si ese borrar existe, es decir, si no resulta que AUX era el último, entonces quiere decir que puedo usar el siguiente de ese borrar. Puede ser que este sea nulo, pero no va a pasar nada si a un siguiente le pongo un nulo. Lo que no puede pasar es que borrar sea nulo. ¿Sí? Por eso es que se pone este if acá. Bueno, vamos a ver si funciona. ¿Cuál quieren borrar? ¿El 105? ¿No? ¿Cuál? ¿El 1? ¿El último? Entonces el último es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Entonces vamos a ver si se borra el 6. Elimina n guión bajo list la diversión. Si todo funciona igual, pues debe aparecer sin el... Ah, ya me faltó el 6, ¿verdad? 6. Elimina. Si aparece sin el 1, quiere decir que funcionó bien, ¿no? Si no, quiere decir que funcionó mal. Me parece que funciona bien. ¿Sí? Vamos a borrar ahora el 4, ¿no? Por decir algo. O el punto 5, ¿qué posición tiene el punto 5? 0, 1, 2, 3, 4. Vamos a decirle que borre la posición 4. Y entonces debería de aparecer sin el 0.5, pero sí con el 4 y con el 1. Ahí está. ¿Sí? La otra sería decirle que borre la posición 0, que era el otro parte que queríamos verificar. Ah, miren, no lo hizo rápido. ¿Sí? Y borró la posición 0. Entonces, fíjense cómo son como dos formas de hacerlo. En este, que es el código un poco más feo porque quedó muy largo, tengo un if que dice, si es 0, haz esto. Si no, entonces encuentra la posición que este ciclo, que esto que está aquí lo debería poner en una función, ¿no? Para que diga, es la función que encuentra el elemento n. Y entonces, ya sabiendo cuál es el elemento n, tendría que hacer esto. Faltaría verificar
la N antes, y eso ahorraría algunos pasos si supiera que la N siempre es un elemento que se puede encontrar, porque me ahorraría este if. Bueno, pero ven cómo este es un código, un estilo, hacerlo los dos juntos, y este lo hicimos con un estilo diferente, en donde aquí este no sirve para insertar en la primera posición, pero el que sirve para insertar en la primera posición es este. Ambas versiones se pueden quedar así, como están, y cuando haga este encapsulamiento que les decía, de convertir la lista que tengo aquí, ya no en un apuntador a nodo, sino en una estructura, y que en esa estructura está este apuntador a nodo, entonces ahí sí puedo guardar cuántos elementos tiene la estructura, ¿sí? Y puedo hacer la función eliminar, y que la función eliminar tenga ahí el if. Si la n es igual con 0, llama a eliminar primero. Si es mayor que 0, llama a la función que elimina en cualquier otra posición. Y eso haría muy eficiente porque haría que no tenga que recorrer el ciclo si la posición es inválida. Porque eso se puede hacer siempre y cuando lleve un control de cuántos. Pero en esta versión no se puede, porque la lista solo es apuntadora a nodo, no le cabe más información, solo es la pura dirección del nodo. Bueno, entonces ya hicimos nuestra versión de lista, ya inserta, elimina en cualquier posición. Hay muchas otras cosas que se le puede hacer y las seguimos haciendo conforme avancemos. Después de esto haremos una lista doblemente ligada, es decir, que sí puede avanzar y regresar, y ya con eso terminaríamos las listas y empezaríamos a hacer estructuras no lineales. Todavía falta su práctica de no de pilas, ya hicimos, ¿verdad? De versiones de colas, ¿no? Que es la que falta hacer. No este viernes, sino el que sigue sería la práctica de versiones de colas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Jueves. Nos toca los jueves. Bueno, ¿alguna otra aclaración, duda? Pues no sería este jueves, sino de este jueves. ¿Sí? Revisen lo de las colas para que no les vaya a salir mal. Bueno, claro lo que hicimos hoy. Si no les sale a ustedes solos, pues ya vemos dudas la próxima clase. Traten de hacerlo y si no les sale, pues